Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta Open Class con la que inauguramos este curso, el ciclo de Open Class organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de La Rioja. Con motivo de la próxima edición del Máster en Derecho Matrimonial Canónico de la Universidad Internacional de La Rioja, que ya será su segunda edición, que comienza el próximo 5 de noviembre, hemos querido tratar hoy aquí el tema de la reforma en los procesos de nulidad matrimonial, en los procesos canónicos de nulidad matrimonial, que, como sabéis, entrará en vigor el próximo 8 de diciembre a consecuencia de los motu proprio del Papa Francisco. Esta Open Class va a tener un formato un poquito diferente al que estáis acostumbrados, pues hemos convocado una mesa redonda a la que hemos invitado a los mejores para hablar de este tema, todos ellos profesores de nuestro máster en Derecho Matrimonial Canónico de la Universidad Internacional de La Rioja, que a continuación os voy a presentar. La dinámica del acto va a ser la siguiente. Cada uno de los ponentes hará una breve intervención de entre 5 o 7 minutos. A continuación se iniciará un debate entre ellos y posteriormente se contestarán tanto las preguntas que nos habéis enviado con anterioridad al día de hoy, así como todas las que, como siempre, podéis hacer en directo. Sí que os rogaría que en las preguntas no las hagáis mientras tiene lugar la mesa redonda, porque es difícil luego capturarlas, entonces esperaos un poquito al final. Y sin más preámbulo, presento a nuestros invitados. Como podréis comprender, todos ellos tienen unos currícula extensísimos, pero para no robar ni un ápice de tiempo a sus intervenciones, voy a presentarlos de manera breve. En primer lugar, tengo el placer de presentaros, a quien con total seguridad conocéis, el profesor doctor José María Vázquez, que es nuestro rector y es catedrático en Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado por la Universidad de Almería, en excedencia, y profesor del Máster en Derecho Matrimonial Canónico de la Universidad Internacional de La Rioja. Buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. El profesor doctor Javier Ferrer, buenas tardes, catedrático de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado de la Universidad de Zaragoza, director del Máster en Derecho Matrimonial Canónico de la Universidad Internacional de La Rioja. La profesora doctora Lourdes Ruano, también catedrática de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado de la Universidad de Salamanca y, por supuesto, profesora del Máster en Derecho Matrimonial Canónico de UNIR, y ha cursado muchísimas causas de nulidad ante los distintos tribunales eclesiásticos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y, en último lugar, y no menos importante, el profesor Monseñor Enrique de León. Buenas tardes, don Enrique. Don Enrique es juez auditor del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de Madrid. Ha sido profesor de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y, por supuesto, es profesor también del Máster de Derecho Matrimonial Canónico de la Universidad Internacional de La Rioja. El profesor Javier Ferrer hará de moderador en esta mesa redonda y le cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Bien, la ocasión del lanzamiento de la segunda edición del Máster pues nos ha llevado a esta Open Class que precisamente pues cuenta con una actualidad especial ante la novedad del motu proprio que entrará en vigor, como ya se ha recordado, el 8 de diciembre. Lógicamente, el máster incorpora las modificaciones de este motu propio y quería aprovechar la ocasión para agradecer tanto a la profesora Lourdes Ruano como a don Enrique de León el hecho de que ya hayan incorporado de una manera muy especial, en el caso de Lourdes, el impacto de este motu propio en sus clases de este máster, que por lo tanto ya en su primera edición ha tenido, gracias a ella, esa suerte de aparecer ya actualizado. Bien, como ya se ha recordado Adriana, ¿cuál va a ser la dinámica de esta mesa redonda? En primer lugar, me cedo la palabra al profesor José María Vázquez García Peñuela, que nos va a situar los aspectos formales, por así decirlo, del motu propio en el que se lleva a cabo esta reforma de los procesos de nulidad matrimonial. Muchas gracias, Javier. Sí, realmente yo quiero referirme a algunas cuestiones de orden categórico, es decir, a qué categoría pertenece esta norma que va a ser objeto de nuestros comentarios esta tarde, y también algunas otras cuestiones referentes a la técnica legislativa que se ha utilizado en su elaboración.
Desde el punto de vista terminológico estamos ante una carta apostólica dada en forma de motu proprio. Desde el punto de vista formal, evidentemente estamos ante una ley universal emanada del Supremo Legislador de la Iglesia, el Romano Pontífice. Así a primera vista hay algo paradójico en esta norma, que es el hecho de que se titule como motu proprio y sin embargo el propio Romano Pontífice dice que se emana como respuesta a una serie de peticiones que elevaron a la sede apostólica los miembros de la asamblea la asamblea anterior del Sínodo de la Familia que tuvo lugar el año pasado, el 2014. Es decir, realmente en sentido estricto el Papa no actúa motu proprio, sino que actúa movido por una petición que se le presenta, pero es una cuestión, digamos, exclusivamente terminológica. Desde el punto de vista formal, una cuestión que a mí me ha llamado la atención es el hecho de la publicación. Esta norma se ha apartado de lo previsto en el Canon 8 del Código de Derecho Canónico de 1983, que prevé que las leyes universales se publiquen mediante su inserción en el Acta Apostolicae Sedis, que viene a ser, para entendernos, una especie de boletín oficial de la Santa Sede. Hay algunos precedentes que también pues, han apartado de ese cauce codicial de publicación de las normas, pero digamos que en cierta forma, no digo que es anómalo, pero sí extraordinario, está fuera del orden normal de publicación de las leyes universales. El día, si no me equivoco, fue presentada el día 8 de septiembre en la sala de prensa, y ese mismo día o al día siguiente se insertó el texto del motu proprio en el Observatorio Romano, es decir, un órgano de información oficioso de la Santa Sede. Desde el punto de vista de la técnica redaccional, la norma llama la atención porque tiene, digamos, tres partes. Una parte expositiva, donde el legislador da las claves de los que son los criterios que han informado la norma, y una parte dispositiva en la que hay dos tipos de normas. Unas normas que van dirigidas a sustituir enteramente todos los 20 cánones que se agrupan en el canon 1 del título 1 de la parte tercera del libro séptimo, el libro de los procesos del Código de Derecho Canónico, y que, bueno, que abrogan el viejo ordo procesal de las causas de nulidad, y junto a ellas hay unas que la norma llama reglas de procedimiento, que van a resultar que serán unas normas extravagantes, es decir, van a ser de legislación especial en el sentido de que no quedan integradas en el código. Yo creo que el rango es el mismo que el de las normas que abrogan ese capítulo primero del título primero de la parte tercera, pero no se integran, van a resultar extracodiciales, lo cual es digamos, desde el punto de vista de la técnica legislativa, es lo deseable. Hubiera sido mejor desde mi punto de vista, y siguiendo ya lo que Benedicto
15, con el motu proprio con Juris Canonici, cuando se promulgó el Código de 1917, preveía de que no se dictasen normas fuera del Código de Derecho Canónico, normas universales, leyes universales, sino que se fuera reformando el Código. Entonces vamos a tener dos tipos de normas procesales atinentes a los procesos de nulidad, las codiciales y las extracodiciales. También quisiera llamar la atención sobre el hecho de que, si no me equivoco, este motu proprio guarda silencio sobre esa norma tan importante que es la instrucción dignitas connubii. No sabemos, en mi opinión, queda abrogada porque las normas de las que la dignitas connubii depende absolutamente, que eran los anteriores cánones codiciales, pues han sido derogados, ¿no? Bien, desde el punto de vista sustantivo no me corresponde hablar. Sí, me parece que hay algunos aspectos también de técnica legislativa que introducen algunas incertidumbres. Yo me referiría, por ejemplo, luego quizá reparemos en algún otro aspecto, pero cuando se habla de las causas, o de los motivos con los que puede incoarse un proceso más breve, porque son causas, digamos, aparentemente de una constancia más clara de la nulidad del matrimonio, es una enumeración que yo creo que es abierta porque acaba con un etcétera. A mí me parece que esto es digamos, un numerus apertus en el ámbito del derecho público procesal, pues es algo que no es del todo deseable. Y finalmente, desde mi punto de vista, quisiera referirme a dos cuestiones. Una, que me parece que la vacatio legis de esta norma es breve porque supone un cambio muy importante en los procesos de nulidades en los tribunales eclesiásticos, con todos unos cambios que habrá que realizar, incluso de orden material, ver cómo se puede arbitrar un sistema de gratuidad de estos procesos, que no es nada sencillo, que lo apresten las diócesis. Y por otro lado, quisiera referirme al hecho de que, desde mi punto de vista, pues se cita solamente de manera tangencial, o no se le da la importancia que tiene a la figura de los letrados, de los abogados, ¿no? Incluso cuando se dice que después de una especie de instrucción previa, se concluye con la redacción de la demanda, no se le encarga esa redacción de la demanda, no se dice que ha de ser competencia del abogado, sino de esa estructura parroquial o diocesana de carácter más o menos estable que ha de hacer esa incoación previa del proceso. Pero no quiero hablar más tiempo del que me ha sido asignado. Bien, pues muchísimas gracias, profesor Vázquez García Peñuela. Ahora tiene la palabra la profesora Lourdes Ruano, que va a centrar esta primera intervención en la consideración general de los contenidos del motu proprio, que si utilizáramos una terminología así como más periodística, diríamos que parece que apunta a procesos más sencillos, más rápidos y más económicos. Lourdes. Pues muchas gracias. Bien, efectivamente, todo este proceso persigue fundamentalmente todo este motu propio, esta norma que estamos analizando hoy, aunque sea de esta forma tan sistemática, tan sintética, ¿no?, en tan pocos minutos, persigue la celeridad por una parte de los procesos y por otra parte la simplificación.
tiene como telón de fondo, podríamos decir, toda la norma, la centralidad del obispo, el obispo diocesano como juez nato de la diócesis, que además va a ejercer por sí mismo la potestad judicial, como vamos a ver, y la va a ejercer en comunión con el Papa, como no podía ser de otro modo. Otra de las cuestiones, antes de entrar en los contenidos concretos de la reforma, otra de las cuestiones de las que parte el motu proprio es la salus animarum, que es el fin supremo de todas las leyes canónicas, y también la consideración de que quien acude a un tribunal eclesiástico a solicitar la nulidad lo hace siempre movido por razones de conciencia. Bien, estas cuestiones parece que quedan claras desde la exposición de motivos de la propia norma. Las cuestiones fundamentales que son objeto de reforma hacen referencia, en primer lugar, al fuero competente para tramitar la nulidad del matrimonio. El canon 1673, que establecía 4 tribunales electivos, un fuero electivo con 4 tribunales posibles, se simplifica y queda solamente en 3, que serán el lugar donde se celebró el matrimonio, el domicilio o cuasi domicilio de cualquiera de las partes, sin más requisitos. Por tanto, no es necesario consentimiento del vicario judicial del demandado, ni que las 2 partes residan en la misma conferencia episcopal, y además se podrá solicitar ya en el cuasi domicilio del actor, y luego el lugar donde se hayan de recoger la mayor parte de las pruebas, sin ningún otro requisito. Por tanto, también se suprime la necesidad del consentimiento del vicario judicial del demandado. En cuanto a la composición de los tribunales, también me parece que la reforma es sustancial en varios puntos. Por una parte, porque no se exige ya el consentimiento de la conferencia episcopal para que los laicos sean nombrados jueces, porque además 2 laicos pueden integrar un tribunal colegial presidido por un clérigo, un juez clérigo, y porque la norma del canon 1424, párrafo 1, cuarto, que preveía la posibilidad de que en primera instancia, si no se pudiera constituir un tribunal colegial, se tramitara la causa ante un juez único con consentimiento de la conferencia episcopal, se suprime también este consentimiento y por tanto se podrá tramitar la causa en primera instancia ante un juez único, asistido por la colaboración de 2 asesores. Bueno, el motu proprio regula 3 procedimientos para tramitar la nulidad del matrimonio. El procedimiento declarativo ordinario, con las modificaciones que hemos visto y algunas otras relativas a la prueba, a la fase previa a la admisión de la demanda, etcétera, que luego, si tenemos más ocasión, podremos hablar de ellas. Por tanto, procedimiento declarativo ordinario. El procedimiento documental introduce alguna ligerísima modificación, pero fundamentalmente lo que cambia es el número de los cánones. El procedimiento documental sigue tal como está regulado en el Código de Derecho Canónico. Y luego un proceso más breve ante el obispo en los casos que vamos a ver a continuación. Sí me interesa destacar que en los 3 supuestos se trata de procedimientos de naturaleza judicial, que son procedimientos más garantistas que el administrativo. Por tanto, la reforma ha huido del proceso administrativo, que está regulado, por tanto, solamente en el artículo 5, párrafo 2 de la Dignitas Connubii en vía administrativa ante la asignatura apostólica. Me parece que es sustancial también la reforma que introduce el motu proprio en cuanto a que suprime la necesidad de la doble sentencia conforme, a la que después se va a referir Enrique de León. Y, por tanto, me queda a mí explicar muy brevemente en qué consiste este nuevo proceso para la tramitación de la causa de nulidad, que es el proceso más breve ante el obispo. Lo primero que hay que decir es que este proceso se tramita ante el obispo. En principio se tramita ante el obispo y solo él puede dictar la sentencia. Por tanto, el obispo no puede delegar en un vicario, no se trata del ordinario, sino que es el obispo diocesano. ¿En qué caso se puede acudir a este proceso más breve? Pues se tienen que reunir 2 requisitos o presupuestos previos. Primero, que las 2 partes estén de acuerdo o que se introduzca la causa por una con el consentimiento de la otra parte. Y, en segundo lugar, que concurran circunstancias de hecho o personales que, sostenidas por testimonios y documentos, no requieran una investigación o una instrucción más detenida y hagan manifiesta la nulidad. Es decir, que la nulidad resulte manifiesta o evidente sin que sea necesaria una investigación más detenida, una indagación más minuciosa.
El artículo 14 de las normas procesales establece algunos ejemplos. Desde luego yo también estoy de acuerdo con el profesor Vázquez García Peñuela en que son ejemplos como la falta de fe que pudiera generar una simulación en el consentimiento o error que determina la voluntad, la brevedad de la convivencia conyugal, el aborto procurado para impedir la procreación, la obstinada permanencia en una relación extraconyugal, el ocultamiento doloso de ciertas circunstancias como la esterilidad, una enfermedad contagiosa, hijos nacidos de una unión precedente o un encarcelamiento, la causa del matrimonio que sea totalmente extraña o ajena al propio matrimonio, la violencia física para obtener el consentimiento o la falta de uso de razón comprobada por documento médico. Fijémonos que todas ellas son circunstancias que pueden dar lugar a un defecto o vicio del consentimiento, por tanto no se citan a modo de ejemplo ningún tipo de supuesto de falta, por ejemplo, defecto de forma o impedimento matrimonial, porque en principio esas causas se pueden seguir tramitando por el proceso documental, que es también sumario. Ahora, ¿cómo se puede llegar a este proceso más breve ante el obispo? Pues aunque no lo dice de forma explícita el motu proprio, sí que parece deducirse que se puede llegar a este proceso por dos vías. Una, porque se introduzca una demanda de nulidad ante el tribunal eclesiástico y el vicario judicial, cuando ve la demanda, si ve que la causa es manifiestamente clara, que se aportan documentos en los que queda clara la causa de la nulidad, en este caso puede el propio vicario judicial citar a la parte demandada, pedirle si está de acuerdo con la demanda o no, y si la otra parte está de acuerdo y ambas quieren, puede remitir la causa, puede tramitarla por este proceso más breve ante el obispo. Y en este caso el propio vicario judicial se designará a sí mismo como instructor o designará a otro instructor. En el decreto de litis contestación, por tanto, determinará con acuerdo de las partes que la causa se tramite por esta vía del proceso más breve. La otra posibilidad, creo que será la posibilidad normal, será que se presente una demanda ante el obispo diocesano haciéndose constar que se introduce la demanda por este procedimiento más breve al que se refiere el canon 1684. En este caso, la demanda debe contener de forma clara, breve, pero íntegra todos los hechos en que se fundamenta, indicar las pruebas que se van a practicar y se deben exhibir como adjuntos también los documentos y también los testimonios que se practicarán posteriormente. Bien, en este caso el obispo diocesano debe nombrar instructor, que como hemos dicho puede ser el vicario judicial, y debe nombrar también un asesor. El vicario judicial, en el decreto de litis contestación, en el mismo decreto, dice que la admisión de la demanda se hace en el mismo escrito de demanda al pie de la misma, puede ser un escrito aparte, pero adjunto ya a la demanda como si fuera un solo escrito, y en el decreto de litis contestación se convocará a todos los que deben participar o deben intervenir, testigos, las partes, etcétera, a la sesión donde se van a practicar las pruebas, que se debe celebrar en un plazo no superior a 30 días. En esa sesión, que se intentará que sea una única sesión, pero si no es posible, parece que nada obsta para que se realice en más de una sesión, se realizarán los interrogatorios a las partes, a los testigos, pueden comparecer peritos, se presentará prueba documental, etc. Para lo cual, al menos 3 días antes de que se celebre esa sesión, las partes pueden presentar los pliegos de posiciones o los artículos de las preguntas que quieren que se presenten, que se hagan a las partes, a los testigos, etc. Es interesante destacar que, de acuerdo con el motu proprio, tanto las partes, no solamente sus abogados, por tanto, tanto las partes como los testigos pueden asistir a la sesión en que se practican las pruebas. Bien, una vez practicadas todas las pruebas, se concede un plazo de 15 días para que tanto el defensor del vínculo presente su escrito de observaciones como las partes sus escritos de defensas o alegatos, aunque no está previsto en el motu proprio que haya intercambio y que haya posibilidad de réplica. Parece, por tanto, que queda suprimida la posibilidad de réplica y de contrarréplica también en la fase de alegaciones. Y una vez culminada la fase discusoria, los autos se envían al obispo junto con el escrito de observaciones del defensor del vínculo, y será el obispo el que, previa consulta al instructor y al asesor, dicte sentencia.
La sentencia tiene que estar firmada por el obispo y por el notario y se debe dar a conocer a las partes cuanto antes, aunque en un plazo no superior, dice el motu propio, a un mes. Si la causa ha sido instruida ante el tribunal interdiocesano, el obispo no es el moderador, sino que se procurará que sea uno de los obispos del fuero competente de acuerdo con el canon 1672 nuevo, buscando siempre que favorecer la proximidad entre el obispo y las partes, entre el juez, entre el tribunal y las partes. La sentencia del obispo se puede apelar al metropolitano y en caso de que sea el propio obispo metropolitano, el arzobispo, el que dicte sentencia, la apelación se interpondrá ante el sufragáneo de mayor edad. Creo que los casos de apelación serán mínimos, serán raros, porque tenemos que partir de que las dos partes están de acuerdo para interponer la nulidad, o la interpone una con el consentimiento de la otra. Y la sentencia, desde mi punto de vista, la sentencia del obispo siempre será afirmativa, porque en caso de que el obispo no alcance la certeza moral para dictar sentencia, remitirá la causa a la vía ordinaria. En cualquier caso, en caso de apelación, el metropolitano, si no confirma la sentencia, la remitirá también al trámite ordinario por el proceso declarativo ordinario por el proceso contencioso ordinario declarativo de nulidad. Y con esto creo que... Muy bien, pues muchísimas gracias, Lourdes. Tiene la palabra el profesor don Enrique de León, juez auditor de la derrota española, que va a hablarnos de la incidencia de la supresión de la doble conforme, de la doble sentencia de nulidad para que la primera se considere ejecutiva. En un periódico de ayer, de difusión nacional, había un informe sobre la situación del matrimonio en España y se recogían también datos de nulidades eclesiásticas y concretamente se hablaba de sentencias favorables, por ejemplo, el año 2014 en primera instancia 739, en segunda instancia sentencias favorables a la nulidad 131. Lo cual, bueno, en el fondo, pues la impresión de que no siempre la segunda instancia confirma necesariamente el fallo de la primera y, por lo tanto, pues qué incidencia puede tener esto en el orden práctico, la supresión de la doble conforme, por qué existía esta cuestión desde hace ya unos siglos, etc. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar primero por leer lo que dice el motu propio respecto a esta novedad que también se introduce en el proceso ordinario de nulidad matrimonial y se recoge en el nuevo canon 1679 cuando dice que la sentencia que declara por vez primera la nulidad de un matrimonio, una vez vencidos los plazos fijados por los cánones 1630-1633, se convierte en ejecutiva. Esto significa que, efectivamente, si no se apela a la sentencia, es ejecutiva en el sentido de que las partes pueden contraer un nuevo matrimonio, ¿no? Siempre que el tribunal que declara la nulidad, en ese caso, no imponga un veto a alguna de las partes, porque, como se sabe, eso no se ha suprimido, y el tribunal siempre puede imponer un veto a las partes, concretamente en lo que establecía la dignitas connubii, en dos casos, bien porque existe una incapacidad por parte de alguno o los dos cónyuges que todavía permanece, y entonces hasta que no se verifique que ha desaparecido esa incapacidad se establece ese veto, esa prohibición, o bien en caso de simulación del consentimiento, porque se ha actuado de una forma dolosa. Imaginemos que ha excluido la prole, pues en principio no está dicho que vuelva a hacer lo mismo cuando se case nuevamente, ¿no? Y por lo tanto hay que verificar una entrevista que efectivamente pues sí quiere, en caso de que haya excluido la prole, o la indisolubilidad, o la fidelidad, o el matrimonio mismo, en el caso de la simulación total, que sí quiere, está arrepentido y quiere contraer un matrimonio como la Iglesia pues lo establece, ¿no? Bueno, esto es lo que de algún modo cambia, es decir, que ya no existe esa remisión obligatoria que existía en el Código del 83 al Tribunal de Segunda Instancia. ¿Por qué se estableció esta remisión obligatoria? En realidad, esta remisión es novedosa en el 83, en el Código de 1983, porque hasta 1983
lo que existía era la obligación que tenía el defensor del vínculo de apelar toda sentencia negativa, perdón, toda sentencia afirmativa. Es decir, se le imponía al defensor del vínculo la obligación de apelar una sentencia que declarara la nulidad, puesto que él defendía el vínculo. Como se veía que no siempre eso era correcto, porque incluso el defensor del vínculo veía que efectivamente en muchos casos pues el matrimonio era nulo, lo que hacía era apelar, pero por obligación. Entonces, para retirarle esta obligación y que en conciencia no tuviera que apelar, lo que se establece es la remisión obligatoria del tribunal de primera instancia a segunda instancia para una revisión. Esto se introdujo, el hecho de que haya dos sentencias conformes, afirmativas, para poder contraer nuevas nupcias, se introdujo en el año 1741 por el Papa Benedicto XIV con una constitución apostólica llamada Dei Miseratione de 3 de noviembre, que, en fin, tuve ocasión de leer detenidamente cuando pues preparé mi tesis doctoral en Derecho Canónico, allá en el año 1989, no hace demasiado, porque tuve que estudiar y poner por escrito cómo se había hecho la regulación del proceso de nulidad matrimonial en el Código del 17. Bueno, pues entonces me tuve que meter en las actas que se conservaban en el Archivo Secreto Vaticano, que hasta ese momento, hasta 2 años antes, era secreto, no se podían leer o consultar, y ahí pude ver esta Constitución Apostólica en donde el Papa, en la exposición de motivos, Benedicto XIV, que fue citado, ha sido citado también por el decano de la Rota Romana, cuando se ha hecho público este motu proprio, y explicaba que en algunos países centroeuropeos, especialmente en uno de ellos, no hay por qué ocultar los nombres porque hace ya 3 siglos que esto sucedió, pues Polonia, también Alemania, también Austria, había personas que, puesto que en la primera instancia solamente juzgaba un juez, no 3, y una sola sentencia no apelada ya era también ejecutiva, llegaron a contraer matrimonio canónico hasta 3 y 4 veces, lo cual era motivo de escándalo. Claro, ahí se especifica que en algún caso se llegaba incluso pues, a sobornar al juez para que dictara una sentencia afirmativa, y cuando en fin, tenían problemas, su matrimonio no funcionaba, acudían al proceso de nulidad y conseguían la sentencia. Bueno, para evitar estos abusos, lo que se hizo fue establecer esta doble sentencia conforme a favor de la nulidad, ¿no? Esto ya se ha puesto en práctica, es decir, tampoco es una novedad la supresión de la apelación, se puso en práctica en el año 1970 en los Estados Unidos, unas normas especiales que estuvieron vigentes hasta 1983, en donde se liberaba al defensor del vínculo, cuando él lo creyera oportuno, el no apelar la sentencia, pero necesitaba la autorización de la Conferencia Episcopal para no apelar. Siempre se concedía esa autorización y, claro, esto motivó pues, una multiplicación de las causas de nulidad, de sentencias de nulidad a favor de la nulidad, y en el año 1983 se suprimieron estas normas, ¿no? El Papa Juan Pablo II pues, decidió que se suprimieran. Eran unas normas ad experimentum por 3 años, ¿no? Lo que pasa es que se prolongaron hasta 13 y al final se suprimieron. Bueno, como he manifestado en muchas ocasiones, en principio no tiene por qué volver a suceder lo mismo, siempre y cuando los jueces tengan muy presente lo que pues, se dice concretamente en el artículo 12 de las normas que se establecen en este motu propio al final, que es exactamente reproducción del artículo 247 de la Dignitas Connubii, casi textual, y que, sin embargo, no está en el Código de Derecho Canónico, pero sí en la Dignitas Connubii, y el Papa lo recoge en estas normas, ¿no? Dice, para alcanzar la certeza moral necesaria por ley sobre la nulidad del matrimonio, no resulta suficiente una importancia predominante de las pruebas y de los indicios, sino que es preciso que quede totalmente excluida cualquier duda prudente positiva de error, de derecho y de hecho, aun cuando no quede excluida la mera posibilidad de lo contrario. Es decir, esto exige que los jueces, lógicamente, pues tengan una buena preparación, tengan también una buena, lo dice Pablo VI, no lo digo yo, una buena
digamos, o sea, sean de buena fama y una vida ejemplar, precisamente para poder acudir a estos procesos o resolver los procesos. Aquí lo dice concretamente: el juez eclesiástico es esencialmente aquella quedam justitia animata de la que habla Santo Tomás. Por tanto, debe sentir y cumplir su misión con espíritu sacerdotal, adquiriendo, junto con la ciencia de vida, jurídica, teológica, psicológica, social, etc., un fuerte y habitual dominio de sí, con una progresiva intención de crecer en la virtud, de forma que eventualmente una personalidad defectuosa o deformada no llegue a ofuscar los destellos de justicia que el Señor le regala para el recto ejercicio de su ministerio. Será así también, al pronunciar su juicio, un sacerdote y un pastor de almas, solum deum preoculis habens. Esto es un texto del año 1971 del Papa Pablo VI a la Rota Romana. Por lo tanto, en dos frases, se podría decir que el motu proprio encomienda a la ciencia y a la conciencia de los jueces el acierto en la resolución de las causas. Con esto podría... Muy bien, pues muchísimas gracias por esta primera intervención de todos los ponentes. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas y que algunas concurrente con algunas de las cuestiones que ha aflorado claramente en los medios de comunicación cuando se han hecho eco del motu proprio. Es decir, una de las cuestiones que se ha planteado es, aquí pregunta uno de los participantes, si será más fácil declarar la nulidad de un matrimonio a la luz de este motu proprio. En algún planteamiento, algún documento que ha salido ya un poco, quizá bastante crítico, por ejemplo, se plantean si no se ha pasado con alguno de los aspectos de la reforma, no con todos, de un favor matrimoni a un favor nullitatis. O sea, la pregunta sería si con el motu propio va a ser más fácil declarar la nulidad del matrimonio. No que sea más rápido o más económico, sino si va a ser más fácil. Bueno, puedo contestar. Sí, no parece que esa sea la mens legislatoris, ¿no? Porque en lo que la parte expositiva, que es importante en una norma, porque nos da esta mente del legislador, dice el Papa Francisco, es que, aunque no lo exige la naturaleza de las causas matrimoniales, es decir, dilucidar si un matrimonio ha sido nulo o no exige que esa dilucidación se lleve a cabo a través de un proceso judicial, podría seguirse un procedimiento administrativo, por ejemplo. Sin embargo, parece que la salvaguardia de la verdad está como reclamando que esa verdad se encuentre en el seno de un proceso judicial. Y ello para preservar el vínculo matrimonial. Dice, he hecho esto, sin embargo, siguiendo las huellas de mis predecesores, los cuales han querido que las causas de nulidad sean tratadas por vía judicial y no administrativa, no porque lo imponga la naturaleza de la cosa, sino más bien porque lo exige la necesidad de tutelar en el máximo grado la verdad del vínculo sagrado. Y eso se asegura precisamente con las garantías del orden judicial. Es decir, dicho en estos términos que parecen que son un poco también los que se formulan las preguntas, no es un aflojamiento en la propiedad esencial de la indisolubilidad del matrimonio. Lo que el Papa abiertamente ha pretendido es que los procesos sean de una tramitación más rápida, pero no que se conceda más fácilmente la nulidad. Eso me parece que de la parte expositiva se puede deducir claramente. Yo añadiría que, lógicamente, es decir, la tramitación del proceso, como se hacía antes y como se hará ahora en primera instancia, es prácticamente la misma. Es decir, los instrumentos son los mismos. Por lo tanto, siempre,
que se utiliza un instrumento dependerá pues del que utiliza el instrumento, si lo utiliza bien o utiliza mal. Esto ahora como antes, es decir, esto no cambia. Indudablemente, antes eran 6 jueces los que veían cada causa, 3 en primera instancia, 3 en segunda. Si había algún error de apreciación, se podía corregir en una segunda. Esto no sucederá de forma automática, sucederá solo si una de las partes apela, porque no está conforme, y se puede revisar en segunda instancia. Con lo cual, el margen de error pues, puede ser mayor en ese sentido, es decir, al no haber tanta esa revisión posterior, ¿no? Por otro lado, esto que dice también el Papa, que comentaba José María, sobre el procedimiento administrativo, yo suelo comentar para que se tenga presente, porque muchos de los que están escuchando no son alumnos de Derecho, son personas pues que están interesadas en el proceso de nulidad matrimonial, y a veces cuando hablamos los abogados o juristas, procedimiento administrativo, proceso judicial, bueno, pero ¿qué diferencia? Claro, cuando una persona se encuentra de frente a la administración, por ejemplo, a un Ministerio de Hacienda, que le reclama una serie de cantidades, pues lógicamente se niega a pagar, razona, pero en el fondo quien tiene la razón normalmente o quien impone sus razones suele ser la administración, porque no está en un plano de igualdad, sino de inferioridad, administración y administrado. Para poder llegar a un plano de igualdad, el administrador y el administrado lo que hacen es acudir precisamente a un proceso judicial, que es el contencioso administrativo. Y ahí sí están en un plano de igualdad para defender cada uno su derecho. El juez en un proceso contencioso lo que hace es declarar, como un proceso penal declara lo que es la realidad. Mientras que en un proceso administrativo lo que hace la administración es conceder o no conceder. Y el proceso de nulidad no se concede la nulidad del matrimonio. Lo que se hace es se declara si ese matrimonio era válido o es nulo. Es decir, lo que se declara es la verdad. Y por lo tanto, cuando un tribunal, y esto es bueno también tenerlo presente, cuando un tribunal declara que ese matrimonio es nulo, por una cuestión de seguridad jurídica, tenemos que aceptarlo. Pero en conciencia, si los cónyuges saben que su matrimonio es válido, darán cuenta a Dios, eso es evidente, cada uno de sus actos. Desde ese punto de vista se puede decir que no son sentencias materialmente constitutivas. Aunque si un matrimonio realmente es válido y por un error del tribunal se declara nulo, ese matrimonio sigue siendo válido por muy nulo que haya sido declarado por el tribunal eclesiástico. Muy bien. Bueno, yo pido un poco de mayor contención o mayor brevedad en las respuestas porque hay varias preguntas. Entonces quería preguntar un poco por la percepción que tiene la profesora Lourdes Ruano sobre los obispos. Me consta que hay alguna conferencia episcopal que ya ha manifestado que ellos en principio no van a hacer uso de esta facultad, porque les parece que tienen otras cosas que hacer, que el sistema de nombramiento de vicario judicial pues ha venido funcionando razonablemente bien y que no se consideran, que no le van a dar prioridad, por así decirlo, a esta cuestión. Y luego, ¿hasta qué punto, por lo tanto, podemos decir que dentro de todas las funciones que tiene el obispo, esto no le supone una sobrecarga de lo que sería justamente esa solicitud pastoral y al mismo tiempo hasta qué punto este proceso, al ser el derecho canónico una cosa de cierto conocimiento técnico, pues ese conocimiento no sé por qué suponérselo a todo obispo, aunque él sea el responsable de la administración de la justicia en el ámbito de su diócesis. Bueno, realmente la pregunta ya va consigo la respuesta, prácticamente has contestado tú mismo. A ver, para quienes no son canonistas y nos están viendo, pues hay que aclarar que en la Iglesia el Papa y los obispos tienen las 3 potestades, potestad legislativa, ejecutiva y judicial. Lo que ocurre es que así como la potestad legislativa la ejercen por sí mismos, la potestad judicial y la ejecutiva normalmente la ejercen los vicarios, ejercen la potestad en nombre del obispo. De forma que lo que hace la reforma en este caso es, desde mi punto de vista, invita de forma muy clara a los obispos a que se impliquen y ejerzan personalmente la potestad judicial. Claro, esto lleva consigo, por una parte, que
la necesidad de que los obispos tomen conciencia de que toda esta cuestión, todas estas cuestiones relativas a las causas de nulidades matrimoniales forman una parte muy importante de toda la pastoral diocesana familiar. Por otra parte, que tomen conciencia de la necesidad de formar tanto jueces eclesiásticos, como ha dicho muy bien el profesor Enrique de León, tanto jueces eclesiásticos, porque solamente 3 jueces van a ver las causas en principio, a menos que la sentencia sea negativa, como también que ellos mismos se formen y se impliquen directamente en este ámbito tan importante de la pastoral familiar, que hace referencia a las causas de nulidad matrimonial cuando una persona se acerca a los tribunales o al propio obispo por razones de conciencia. Esto implicará obviamente una sobrecarga de trabajo en los propios obispos que tendrían que estar dispuestos a asumir. Y claro, el problema que se puede plantear en la práctica, pero yo prefiero ser optimista, si ya alguna conferencia episcopal ha manifestado que ellos personalmente no se van a implicar en las causas de nulidad, sino que delegarán en los vicarios judiciales, pues obviamente este proceso más breve ante el obispo lo que hará será sobrecargar a los vicarios judiciales también, que además de todos los demás procesos tendrán que ocuparse de estos que incumben a los obispos. Pero yo creo que la reforma anima en cierto modo a los obispos a que se impliquen directamente en estas cuestiones y por tanto a que se formen en derecho canónico y también formen o manden a formar a sacerdotes y a laicos de sus diócesis que puedan ser expertos en derecho matrimonial canónico en derecho canónico para que puedan integrar los tribunales colegiados. Bien. Yo quisiera añadir que la norma tiene distintas, a mi modo de ver, distintas paradojas. Una de estas es el proceso procesus brevio, más breve ante el obispo. Es decir, el obispo ha de implicarse, pero poco, porque vamos a ventilar ante el obispo los casos muy fáciles. No se preocupe usted, señor obispo, que va a hacer de juez, pero se la vamos a poner en el punto de penalti, ¿no? Pero luego, si uno ve lo que el motu propio considera casos más fáciles, tampoco son tan fáciles. No. Porque si es un proceso, un supuesto de simulación de la fe o un supuesto de violencia, o vaya usted a saber si eso es fácil. Por eso yo quería preguntarte, que tú has estudiado más la cuestión procesal. Tú has dicho que si el obispo no llega a la moralis certitudo, a la certeza moral sobre la nulidad en este procesus brevior, pues debe reenviar la causa al vicario judicial para que se tramite a través del proceso contencioso ordinario. Efectivamente. Pero yo pienso que esa posibilidad tiene que tenerla también a limini litis, ¿no? Es decir, si una vez llegada la demanda que se presenta al amparo de este proceso más breve, el obispo dice, bueno, aquí me dicen que esto es un caso de nulidad manifiesta, pero yo no veo la manifestación por ningún lado. La han disuelto, esta manifestación no comparece, esto es un caso muy complicado. Yo creo que la puede... Por supuesto, yo claro. también lo entiendo. Claro, sí. claro. Sí. Aunque sea el vicario judicial el que esté previsto que decida si se tramita por este breve o no, el obispo dice que no. Pero por eso creo que en estos casos en los que las conferencias o estos obispos han dicho que ellos no tramitarán, en todo caso no se tramitarán tampoco por el vicario judicial, porque el que tiene que hacerlo es el obispo. Y si el obispo no quiere, el vicario judicial no puede por su cuenta tramitar el proceso breve. Tiene que tramitarlo por el proceso ordinario. Claro. Es decir, el juez nato del proceso breve es el obispo, ¿no? Es el obispo, Sí. es el obispo. Y es el único que puede dictar sentencia, Claro, además. Claro, tiene que en ese dictarla. proceso. Sí. Bien, yo os quería preguntar si no os parece que justamente este elenco de circunstancias que figuran en el artículo 14 para el proceso abreviado del obispo, pueden dar la impresión de que cuando esto aparezca va a ser fácil demostrar la nulidad. Yo recuerdo que mi profesor de Derecho Matrimonial, el profesor Viladric, pues ante cualquier caso, cuando planteaba retóricamente cualquier caso, la respuesta siempre sabíamos que era
que si el matrimonio era nulo o válido dependía. Es decir, que una circunstancia, como cualquiera de las que aquí figuran, en sí misma no es un índice, no necesariamente determina la nulidad. Sí. Y me parece que quizás, desde el punto de vista, sobre todo para las personas que no conocen bastante el derecho canónico, puede llevar a error el mencionar simplemente la breve convivencia conyugal, que puede ser un indicio de la nulidad, o el aborto procurado, o una relación extraconyugal antes o después del matrimonio. O sea, una serie de circunstancias que en sí mismas no demuestran nada, y por lo tanto yo creo que el capítulo de la prueba debería de abrirse igualmente. Claro. Vamos a ver, quisiera hacer una precisión a lo que dijo antes también José María, sobre este artículo, cuando hablaste de estas circunstancias. Empieza el artículo diciendo a título de ejemplo, o sea, ya para empezar a título de ejemplo. Es decir, son circunstancias que siempre tienen que estar vistas a la luz de los capítulos de nulidad contenidos en el Código. Es decir, ningún juez tiene la capacidad de crear capítulos nuevos de nulidad. Son numerus clausus, son los que están previstos en el Código de Derecho Canónico. Y luego se añade, etcétera. Es decir, a título de ejemplo, son circunstancias que pueden indicar que efectivamente existe uno de los capítulos de nulidad ya previstos en el Código. Pero estos no son en sí mismos capítulos de nulidad. Por lo tanto, las causas de nulidad son las mismas, los capítulos de nulidad son los que ya existían. Lo que dice es que, por ejemplo, y esto sí, yo pienso, un matrimonio en donde una de las dos partes, ya antes de contraer matrimonio, padecía una enfermedad psíquica demostrable, no solo con certificado, sino con tratamiento, pues ese podría ser, por ejemplo, un caso para tramitar en un proceso breve, porque hay una prueba documental clara al respecto, siempre que fuera una enfermedad psíquica incompatible con la manifestación del consentimiento. Pero es que esto es muy complejo, porque es muy fácil demostrar que efectivamente esta persona estaba recibiendo un tratamiento con unos fármacos antidepresivos desde una temporada antes de contraer matrimonio, pero claro, ahí lo difícil es, como siempre, calibrar si esos fármacos se les suministraban por una mínima tendencia al desánimo, o era una depresión profunda, o... Sí, pero me estoy refiriendo a enfermedades psíquicas documentadas que son incompatibles con la manifestación del consentimiento. Es decir, esas otras habría que demostrar y son propias de un proceso ordinario. Pero en donde existe, por ejemplo, una demencia confirmada, declarada, pero que puede disimular su comportamiento y la otra parte, pues a lo mejor no lo apreció, son casos extremos en donde se podría. Ahora, el resto, por la experiencia que yo tengo de los tribunales en los años que llevo, es muy difícil el determinar de principio si una causa es nula desde el comienzo. Entre otras cosas, porque uno lee la declaración de una parte y es evidente que ese matrimonio es nulo, y oye a la otra parte y resulta que no tiene nada de nulo. Y entonces, ¿quién dice la verdad? Porque para eso está el proceso, para las pruebas. Por ejemplo, esto me ha pasado cantidad de veces. La ocultación dolosa de la esterilidad. El dato objetivo de la esterilidad se puede documentar, ¿no? Porque esta señora fue operada de los ovarios o tal... Pero que lo haya ocultado dolosamente. Pero es que incluso dice, es que no me importa, porque la otra parte va a decir, no me importa que sea estéril, yo quiero casarme. Y sin embargo, en ese momento, si les va mal, dice, no, es que me engañó, yo no lo sabía. Por eso. Claro, este es el tema, por eso digo que depende, o sea, el hecho en sí de la esterilidad del ocultar no es. Muy bien. Perdón, un momento, que no les quiero hablar. Uno de los dos requisitos que hemos dicho que establece el canon 1683 nuevo es que la nulidad resulte manifiesta y se refiere a los hechos o a las personas, y esta manifiesta o evidente nulidad resulta tanto de los testimonios que ya se aportará listado de testigos o tal, como de los documentos que se aportan con la demanda, de forma que el que recibe la demanda sea el obispo o el vicario judicial, leyendo la demanda, que debe contener íntegramente los hechos, aunque de forma breve, y viendo los documentos que se aportan con la misma, le queda claro que la nulidad es manifiesta, y entonces se podrá tramitar por este proceso. En los demás casos, pues en este caso que comentabas, una depresión, un tratamiento por depresión, obviamente la nulidad puede no resultar manifiesta. Entonces yo creo que el canon es claro respecto a esta cuestión, ¿eh?
Pero que no es haga necesaria, que no sea necesaria claro, una indagación más profunda. pero una cosa es la claridad de la norma y otra es la praxis. Sí, porque, claro, en la praxis el problema es decir cuál es claro, porque las dos partes, si están de acuerdo, pueden ponerse de acuerdo en decir lo mismo, precisamente para que aparezca claro. Y lo que tiene que hacer el juez es investigar si efectivamente eso que dicen es cierto o se han puesto de acuerdo para que sea así. Este es el tema y por eso depende de otras pruebas. Claro. Y el alcance de cualquier norma futura es, por otro lado, me parece a mí es impredecible, ¿no? Cuando se publicó el Código de 1983, todo el mundo saludó con, bueno, pues, al canon 1095, pero nadie, ni siquiera las personas que hicieron su tesis doctoral sobre ese canon, podrían llegar a suponer, creo yo, que el 80% de las causas iban a canalizarse por el 1095.3, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Bien. Así que vamos a ver. Bien, entonces tenemos aquí algunas preguntas, entonces tenemos dos opciones, o que asumís el compromiso de responder brevemente, o si no, las preguntas las contesto yo mismo. Entonces, por ejemplo... Pero, Javier, podéis hacer más preguntas si queréis, porque tenemos 10 minutos, un cuarto de hora, podéis hacernos llegar más preguntas. Entonces, hay una pregunta que hace Francisco Cuevas de si el motu propio, la importancia que va a tener respecto al código en la medida en que afecte a otros cánones de los que ya están citados, de los que ya han sido derogados. Concretamente menciona el canon 1644. Entonces, antes informalmente lo comentábamos, que se ve que la precipitación o la rapidez del motu propio ha hecho que algunos cánones, en donde por ejemplo se habla de la doble conforme, pues evidentemente pues ese canon... Pero efectivamente eso no significa que ahora esté como bajo duda el resto del código. O sea, me parece que ha sido muy claro que lo que se ha modificado es lo que se ha modificado y por lo tanto me parece que no tiene mayor problema. Luego pregunta Dilberto Silva si la apelación suspende la ejecución de la primera sentencia afirmativa. Por supuesto. Mientras esté la apelación pendiente, la primera sentencia afirmativa no es ejecutiva. Luego, Martín Vinces pregunta si pueden las conferencias episcopales desarrollar normas particulares ¿No será sobre... Martín Vicens? No, Martín Vinces. Vale, perdón. Es que ha sido antiguo alumno mío en la Universidad de Zaragoza, desde Chiclayo, supongo que estará conectado desde Arbolú, Chiclayo. de segundo apellido Arbolú. Sí. Entonces, las conferencias episcopales sí pueden, mediante normas particulares, establecer algunos medios para garantizar el no abuso, dice, de la no necesidad de contar con dos sentencias a favor de la nulidad matrimonial. Si queréis responder, yo creo que no. No, una ley particular no puede, Y luego puede se le da, cercenar la ley universal. Se da competencia a las conferencias episcopales para dictar normas acerca de la cuestión económica, de la gratuidad de las costas judiciales, o no, pero nada más. Bien, otra pregunta, por ejemplo, de Francisco José Ramos, que dice la reforma no requiere, para ser más efectiva, más medios personales y técnicos. ¿Paco qué? Ramos Vega. Francisco, sí. Me dice Lourdes que es su marido, pues también le saludamos. Es abogado Rotal. Pues, ¿quieres responder tú o dejamos que Esto no, por supuesto, es evidente. Pues desde luego que harán falta muchos más medios personales y de todo tipo. Obviamente formar abogados, formar quiénes pueden ser jueces eclesiásticos y vamos, yo prefiero que contestéis otro porque yo sé un poco por dónde él es abogado Rotal y sé por dónde va la pregunta, por las deficiencias que él ve en bastantes tribunales eclesiásticos. A ver, si siempre ha sido necesaria la formación para resolver las causas de nulidad, entre otras cosas, porque como comentabas también antes, y lo he dicho en las clases también, la Iglesia es la única institución en la que no exige ningún tipo de concurso o oposición para nombrar juez eclesiástico. Y por lo tanto, claro, es importante que por lo menos por iniciativa de las personas que van a ejercer estos cargos, tanto como juez, como abogado, como notario, como defensor del vínculo, promotor de justicia, profesor también, evidentemente, para todos es necesaria la formación para luego poder llegar al conocimiento de la verdad y dictar una sentencia o colaborar en la resolución de una causa, ¿no? Por lo tanto, a lo que nos lleva este motu propio, evidentemente, es a esa necesidad.
Los medios escasísimos, y eso no hay modo de resolverlo, porque también comentábamos, en la Iglesia no existe Ministerio de Justicia, cada diócesis es autónoma y por lo tanto dependerá de cada obispo el proveer de los medios necesarios para llevar a cabo esta reforma. Sí, a mí me parece que esta invocación que se hace a la pastoral parroquial y diocesana lo que está reclamando es que también en estas estructuras pastorales haya personas verdaderamente expertas en derecho canónico. Es decir, de la misma forma que nadie se aproximaría a su parroquia para decir, bueno, es que no sé si instar un concurso de acreedores, pues esto digamos que es una cuestión evidentemente sacramental, pastoral, pero técnico-jurídica también, ¿no? Entonces, si la parroquia quiere ayudar seriamente a las personas, asesorándolas en estas cuestiones, debe contar con personas verdaderamente expertas, porque si no, no es una ayuda, se le puede dar apoyo afectivo, se le puede ayudar de muchas maneras, pero no desde el punto de vista jurídico canónico. Completamente de acuerdo. Bien, hay otra pregunta, claramente también es para Lourdes. Dice, en el proceso ante el obispo, ¿este puede delegar la firma de la sentencia en un obispo auxiliar? Pregunta Cecilia Camarato. Sí, porque no, el motu proprio no habla del obispo diocesano. Entiendo que sí, que es el obispo. Por tanto, un obispo auxiliar, yo entiendo que sí. En cambio, No sé no cabría el ordinario. Exacto, no cabría el ordinario. No podría delegar en el vicario judicial o en otro vicario, pero si es un el vicario obispo... episcopal no, salvo que sea obispo. Yo, sin embargo, entiendo que no. Si es obispo... Yo entiendo que no, porque cuando habla del obispo está hablando del obispo diocesano, establecerá según su prudencia la forma y la sentencia, pero no y luego dice la obispo sentencia diocesano, que en todo caso estará firmada por el obispo. ¿Quién tiene la potestad judicial en la diócesis? ¿El obispo o el obispo auxiliar? Porque el obispo auxiliar no tiene la potestad judicial, es un colaborador del obispo diocesano y por lo tanto es el obispo diocesano que tiene la potestad judicial. Otra cosa es que se la encomiende al obispo auxiliar como vicario judicial, pero siempre tendrá la potestad como vicario, no como... No, pero claro, o sea, la sentencia evidentemente tiene que estar firmada por obispo. Pero el obispo diocesano, entiendo yo, no el auxiliar. Ya. Lo que pasa es que ¿por qué no lo dice entonces? Bueno, lo dijo antes, en el mismo artículo habla del obispo diocesano, establecerá tal, y la sentencia, como vuelve a decir obispo, pues supongo que se da por entendido que es el diocesano. Pero dices el artículo 20 que en el parágrafo 1 habla del obispo el diocesano y en el segundo el obispo a secas. A secas, por eso digo que se deberá entender que sea el obispo diocesano, ¿verdad? Bien, yo quería hacer una pregunta. Hay algunos de los países de los que nos están siguiendo esta Open Class que son países con un sistema de matrimonio civil facultativo, efectos civiles del matrimonio canónico, como puede ser Colombia, la República Dominicana, España, Italia, etc. Entonces, quería saber si, de cara al reconocimiento de efectos civiles de las sentencias canónicas de nulidad, algunos de los aspectos sobre la presencia de una de las partes, la no continuación en el proceso de una de las partes, si puede determinar algunas de las cuestiones que consideran de orden público, en virtud de las cuales una sentencia canónica de nulidad no produciría efectos civiles, por ejemplo en España. Sí, yo creo la sentencia que se dicte en un proceso ordinario, si no es apelada por ninguna de las partes, en principio reúne todos los requisitos para ser reconocida, por lo menos en el Estado español, como lo es ahora mismo, aún en el caso de que hubiera doble sentencia conforme. O sea, en este momento existe y se reconoce. En el caso del proceso abreviado tengo mis dudas, porque de hecho incluso podría también plantearse un problema en cuanto que normalmente la norma más favorable suele ser la de aplicación. Por lo tanto, ¿hasta qué punto las sentencias que se dicten antes del 8 de diciembre no pueden tener también el beneficio de una sola sentencia ejecutiva por el hecho de haber sido dictada unos días o semanas antes del 8 de diciembre? Puesto que, según el derecho español, es de aplicación y es un principio universal en la aplicación de la norma más favorable. Habrá que entrar en la discusión de si el que se dicte antes o después, o el hecho de declarar la nulidad,
es una sentencia más favorable o no. Eso es lo que habrá que entrar. Lo que pasa es que el derecho español lo que prevé es dar efectos civiles a las ejecutorias, ¿no? Y no es una sentencia dictada afirmativa, dictada o recaída antes del 8 de diciembre, no es una ejecutiva. ejecutoria. No, pero si plantea al tribunal eclesiástico el que sea ejecutiva por esto, ¿hasta qué punto el tribunal eclesiástico tendría que darle la razón y reconocerle que en función de ese principio de norma más favorable tendría que concedérselo? Esto es un problema que se plantea en las sentencias que se dicten en este ínterin, ¿no? Pero en el abreviado sí que hay problema, ¿eh? Sí, yo creo. a propósito de esta cuestión yo también quería decir que me parece que o ha faltado una disposición transitoria en el motu propio, o bien creo que habría sido preferible que hubiera entrado en vigor inmediatamente después de haberse publicado, porque ¿qué ocurre con las sentencias que emanen los tribunales en estos 3 meses hasta la entrada en vigor? Octubre, noviembre, diciembre, lo previsible es que los propios tribunales retrasen la publicación de la sentencia, o que los propios abogados vayan paralizando los procesos, etcétera, ¿no? Ya lo han hecho. Claro. Y luego, a propósito de la pregunta anterior, efectivamente es el obispo diocesano, porque el artículo 21 de las normas dice: el obispo diocesano establezca según su prudencia el modo en que se debe pronunciar la sentencia. Por tanto, efectivamente, el obispo auxiliar no podrá dictar la sentencia, sino que tiene que ser el obispo diocesano. Me parece que en este artículo ya queda claro, ¿eh? Sí, sí. En otros países no sé cómo será, porque estamos hablando, y no sé cómo es actualmente el reconocimiento de la sentencia canónica en estos países, pero en todos ellos creo que el proceso abreviado tendrá problemas, puesto que no es un verdadero proceso contencioso. Bueno, si se no sé. No, yo considero que es decir que más próximo al administrativo, al procedimiento administrativo, que al juicio contencioso. No, quiero decir que se puede entender que el cónyuge que presta el consentimiento no presta el consentimiento en el sentido de adherirse a que existe tal o cual capítulo de nulidad, sino a que se tramite por la forma breve. Es decir, que está de acuerdo también con la solicitud de nulidad, entiendo yo, ¿eh? Los dos tienen que estar de acuerdo en la solicitud de nulidad, o bien plantearla de mutuo acuerdo, o bien el otro no oponerse. Siempre está la contención del defensor, ¿no? Claro. Sí, ahí es una incógnita. Procesal, decir, yo creo que esta norma planteará multitud de incógnitas y habrá que interpretar y aclarar, ¿no? Bien, alguna de las preguntas, por ejemplo, una de Juan González, incide en que si en el proceso abreviado, al hablarse de que se considera la nulidad como manifiesta, en realidad el favor matrimoni sigue vigente, porque en la práctica dice que parece que se atenúa. Luego hay otras preguntas, por ejemplo, de Sáenz Azuela, a la que me refería al principio de todo, con esa sensación de que si va a ser más fácil declarar nulo el matrimonio. Y por otro lado, otra, por ejemplo, de Rey Sepúlveda, de cómo afecta esta reforma a la certeza de las causas de nulidad. Y también una reflexión de Daniel Tirapu, que plantea hasta qué punto es del todo correcto, quizás esta pregunta sea más para ti, Pepe, el tema de la mezcla entre cuestiones procesales y cuestiones sustantivas, ¿no? Que quizás han quedado un poco mezcladas en lo que es el motu propio. O sea que tenéis varias preguntas para elegir, pero con brevedad, por favor. Sí, no es buena técnica a la que se refiere Daniel, la del artículo 14, que da una serie de presupuestos de derecho sustantivo para seguir un determinado cauce procesal. Pues yo creo que tiene razón, Daniel Tirapu, al decir que ahí la técnica legislativa no deslumbra, ¿no? Y respecto a este mismo artículo, pues sí que se puede entender que tampoco, digamos, ahí refulja el principio del favor matrimoni, ¿no? Porque si se habla de nulidad manifiesta, realmente bueno, pues es un poco contradictorio, y es otra de las paradojas a las que me vengo refiriendo,
con esa presunción pro validitate de todo matrimonio con apariencia de celebración válida, ¿no? Y luego una pregunta con carácter general, ¿no? Si se busca unos procesos más sencillos, más rápidos y más económicos, es porque hay, como se ha reconocido como una especie de mal endémico en algunos lugares del mundo, el retraso en las causas matrimoniales. Pero cuando uno examina con detalle el Código de Derecho Canónico, advierte que ya en el Código del 83 se dice que en primera instancia la causa no dure más de un año y en segunda instancia entre 3 y 6 meses, dependiendo de si se confirme por decreto o mediante sentencia. Entonces, no sé hasta qué punto aquí se está abriendo como un melón de cuestiones más de fondo, cuando en realidad algunos instrumentos de los que ahora han aparecido como de forma novedosa ya estaban, y lo que quizás habría que haber hecho o que habría que hacer es ver por qué se produce esa dilación, porque en el fondo una justicia lenta no es justicia, o es una mala justicia, ¿no? Bueno, Entonces, un problema de medios, como alguno también planteaba, un problema de medios, y yo no sé hasta qué punto confiar a las conferencias episcopales va a resolver realmente el problema de los medios, ¿no? Cuando es muy frecuente que por esa necesidad de atender a varias cuestiones, pues un juez es además párroco, es además profesor de religión, no sé qué, hasta qué punto está, o sea, esa falta de profesionalización en algo que al final tiene una repercusión tan grande como son los procesos matrimoniales canónicos. Es que la Iglesia Católica es, digamos, un ente complejísimo. ¿Qué tienen que ver los tribunales del norte de Italia, de Suiza, de Alemania, con los de Angola? Es decir, ¿qué medios tienen unos y otros, ¿no? No obstante, la duración del proceso, yo creo que no es solo una cuestión de previsiones normativas, sino que hay en los procesos unos tiempos muertos que yo no sé si este motu proprio será capaz de evitar. Por ejemplo, el tiempo de los exhortos. En el proceso brevior no va a caber que testifiquen personas de otras ciudades. Si testifican personas de otras ciudades, ¿van a hacerlo a través de exhortos? ¿O es que dentro de la gratuidad se les va a poner un taxi para que se desplacen desde Lugo hasta Cartagena? Es decir, que el tema de la iniciativa, por eso decía yo, es decir, la ley, como se suele decir muchas veces, la televisión, internet, son instrumentos malos. No son ni malos ni buenos, todo depende de quién los utilice. Entonces, tenemos estos medios. En el Tribunal de la Rota en España realizamos declaraciones a través de videoconferencia. No hay exhortos. Tanto los cónyuges como los testigos, estando presente el notario del Tribunal de la Rota y el notario del Tribunal Diocesano, presentes, que dan fe de la identidad de las personas, dan su testimonio, mantienen su testimonio y se recoge en el acto. Es decir, no hay dilaciones. Eso no está en la norma, eso no está en ningún sitio escrito. Pero eso surge de la iniciativa de poder llegar a servir a las almas como necesitan ser servidas, ¿no? Y no podemos olvidar que los jueces son pastores y muchas veces nos olvidamos de esto, ¿no? Y yo me incluyo, es decir, los culpables de que se retrase una causa no es del proceso que está establecido en estos plazos, sino porque un determinado tribunal tarda 6 meses en citar al demandado, por ejemplo. Yo lo he visto. O que incluso un abogado que protesta porque lleva 4 años la causa, cuando yo reviso la causa de la anterior instancia por qué se retrasó, resulta que ha pedido 12 aplazamientos para presentar sus escritos. El letrado, sin conocimiento del cliente. Claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y para poder legislar es muy importante conocer la realidad. Pero si se legisla, como se dice en Italia, a tavolino, sobre la mesa, entonces puede haber desajustes después. Pero por eso insisto, la necesidad de la formación para que sea cual sea la norma, las personas que estamos implicadas en estos procesos tengamos la suficiente capacidad para dar respuesta también de este modo, por ejemplo, con videoconferencias, ¿no? sí, esto no hubiera estado de más, una apelación, aunque fuese en la parte expositiva de la norma, al uso de las nuevas tecnologías en la tramitación de los procesos. Si realmente queremos que refulja tanto la celeridad, pues que
escáner de documentos, videoconferencias, etcétera. Se está haciendo en muchos sitios las causas en PDF para enviárselas a los jueces que puedan estudiarla sin necesidad de llevarse los papeles fotocopiados, la rapidez. Bien, ¿alguna consideración sobre la clave probatoria? Es decir, hay un cambio en dos pruebas importantes, una la confesión judicial y otro el testimonio de parte, que pueden llegar a constituir prueba plena en unos términos que se modifica ligeramente lo que dice el Código del 83. ¿Algún comentario así a bote pronto? A ver, en definitiva siempre dependerá del juez el valorar si efectivamente lo que dice la parte es prueba plena. Yo lo que sí he insistido e insisto es en que las declaraciones tienen que realizarse delante del instructor y que el instructor forme parte del tribunal juzgador, porque el código permite, por ejemplo, que se nombre un auditor externo al tribunal que juzga que reciba las declaraciones, y ese auditor se limita a formular las preguntas que están escritas y a recoger el notario las respuestas, pero no incide en las respuestas para poder averiguar más. Claro, cuando a mí me llegan en segunda instancia, nos llegan, o en tercera, al tribunal, yo me encuentro con unos papeles fríos en donde no veo personas, y cuando veo a la persona, entonces me doy cuenta de si lo que ha dicho realmente es cierto o no. Y puede haber, yo lo reconozco, puede haber declaraciones de cónyuges que efectivamente, yo no diría prueba plena, porque siempre existe la posibilidad. Es decir, los cónyuges no declaran bajo juramento, aunque prestan juramento, pero lo que les perjudica no hace prueba contra ellos, como en el ámbito civil. Es un ámbito muy distinto el canónico. Por eso es muy arriesgado hablar de que hacen prueba plena. Dependerá del juez, que los escuche en función de lo que digan y el resto de las pruebas. Yo creo que no es acertado hablar de ese modo de la prueba plena. Sí, lo que sí hace un poco el motu propio es cambiar los términos en los que está contemplado. En lugar de en términos negativos, es decir, la declaración de un solo cónyuge, la confesión judicial o la declaración de un solo testigo no tiene valor de prueba plena, pues lo que hace el motu propio es decir, puede tener valor de prueba plena si se confirma con otros adminículos, otros indicios, etcétera, o otros elementos de prueba. Puede tener eficacia de prueba plena y lograr el convencimiento del juez. Claro, porque no sé, la confesión judicial, es decir, una persona tiende a ver las cosas que le afectan más directamente de una manera muy predeterminada, ¿no? Es como cuando se habla de las nulidades de conciencia, ¿no? Claro. Que alguien que dice que él está seguro de la nulidad de su matrimonio, pero no puede demostrar. Bueno, entonces, a mí me parece que es entrar en una cuestión que es un poco pero es declarar sobre hechos propios, ¿no? que Sí. son contrarios a la validez del matrimonio. Claro. Son propios. Yo engañé a mi cónyuge, por ejemplo, engañé a mi novio porque yo le dije tal cosa y lo que perseguía era obtener su consentimiento matrimonial. Es una Vale, confesión sí, judicial. Pero eso hay que demostrarlo. Claro, claro. Pero Eso sobre no todo que yo solamente creo por que lo la afirma. percepción que hoy en día se tiene de la palabra dada socialmente ha cambiado, ¿no? O sea, antes Totalmente. la palabra de una persona tenía una fuerza, mientras que hoy, no sé, la experiencia como juez Sí, auditor, sí. me parece Total. que es difícil, o sea, hay que buscar Pero incluso el descubrir la sobre sinceridad de los testigos. objetivos, las partes, los cónyuges, tienen una visión distinta. Sí. La mujer se toma una serie de pastillas y va a urgencias. Ella dice que tomó 4 para llamar la atención de su marido, y su marido dice que intentó suicidarse para fastidiarlo. Claro, ¿en qué te quedas? Tendrás que ver el parte del pero el hecho es objetivo. Tomó algo y se fue a urgencias. Pero ¿quién tiene razón? ¿El marido que dice que le quería fastidiar, o que ella simplemente reclamaba su atención? Esa es la función del juez. Y luego acaba de mencionar Lourdes el engaño, ¿no? Yo siempre recuerdo el tema del engaño y de la simulación. Si una persona que está declarando que ella engañó, no tenemos la seguridad de que no trata de engañarnos ahora a nosotros. Una persona que simuló, no tenemos la seguridad de que ahora no siga simulando, ¿eh? Entonces, por eso me parece que hay que ser muy, muy prudente. Bien, pues ya se ve que esto da muchísimo juego. Por lo tanto, aquellos de ustedes que están pensándose en apuntarse a esta nueva edición del máster que empieza la primera semana de noviembre, pues yo les animaría a que no dudaran mucho. Se ve que el motu propio lo que hace es poner en focalizar la atención sobre el derecho canónico de una manera muy interesante, y por lo tanto es una gran oportunidad para profundizar en el conocimiento del derecho de la Iglesia,
para reconocer las falencias que pueda tener el sistema y para tratar de mejorar pues, esa idea de la justicia rápida, ágil, sin pérdida de las garantías jurídicas. Y el mero hecho también de ese cambio, esa inversión, de que el tribunal colegial puede estar compuesto por 2 laicos, hombres o mujeres, también amplifica las posibilidades de que personas preparadas, laicos y laicas preparados, puedan acceder a los tribunales, ¿no? Y también había otra pregunta sobre los abogados matrimonialistas. Yo creo que justamente poner en resalto el derecho canónico, aunque la segunda instancia creo que va a suponer la desaparición de la segunda instancia de la doble conforme, va a suponer un ahorro económico. En cambio sí que me parece que por así decirlo, poner en resalto el derecho canónico va a hacer que quizás se planteen más causas de nulidad en esa idea de la agilidad, la simplificación del proceso, etcétera, ¿no? Pero insisto, sin pérdida de garantías jurídicas. Agradezco al profesor Vázquez García Peñuela su participación en la mesa redonda, a la profesora Lourdes Ruano, al profesor Enrique de León, a Adriana, que ha sido nuestra presentadora y anfitriona y me ha ido pasando las preguntas. Ha habido bastantes preguntas que no hemos podido contestar por falta de tiempo, otras que, como suele ser habitual, por lo menos yo es lo que veo, mi experiencia de la UNIR, se las contestan los propios participantes en el foro y por lo tanto les agradezco mucho a ustedes el que hayan estado ahí, que nos han hecho presentes a pesar de la distancia o de los medios, nos han hecho sentirnos con una sala llena de participantes y les agradezco mucho su asistencia y su participación y su difusión de la próxima edición del Máster Universitario en Derecho Matrimonial Canónico. Muchas gracias también al Departamento de Audiovisuales, concretamente a Javier, que ha llevado la registración de la mesa redonda. Muy bien, pues si ha hablado el rector, nada más que decir. Muchas gracias.